No. Según le dictaba su propia experiencia como psiquiatra, la categoría personas normales era una falacia. Las personas normales no existían, nunca habían existido, ni antes ni después de la guerra. En todo caso había dos clases de seres: los que prevalecían sobre sus demonios, encerrándolos bajo 7 llaves en las regiones más remotas de su psiquis, y aquellos que terminaban por ceder a su influjo. Las situaciones extremas, un hecho en apariencia anodino, una tragedia personal, o por caso un holocausto, como el que recientemente había sacudido al mundo, horadando los cimientos de supuestas sociedades civilizadas, favorecían el desmoronamiento de esa fachada de normalidad debajo de la cual maduraba otro, un parásito en estado larval. Peirce solía referirse a la guerra como la gran cerrajera del abismo. Bien, fragmento de El ojo de Goliat. Fragmento de la primera parte del Ojo de Goliat, de Diego Mucio, autor sobre el que vamos a estar hablando hoy, autor nacido en Buenos Aires en la década del 60, de 1960, ¿no? En el año 66 creo que nació Mucio, 69, profesor de letras, estudió en la Universidad de Buenos Aires, que empezó su recorrido literario con la poesía, ¿no? Ahí ya tenemos como una, no sé si una rareza, no por empezar con la poesía, sino por la cantidad de libros de poesía que editó, ¿no? Como que tiene un gran catálogo de poesía. Hace poco se editó su poesía completa, o hasta ahora. Y que después, poco a poco, se va metiendo en la narrativa, con algunos libros de cuentos, ¿no? Como Mokwa, 200 canguros y demás. Y que va aumentando sus apuestas, digamos, ¿no? Porque ya después de ahí pasa a Las esferas invisibles, 3 nouvelles, podemos decir, o un relato o un libro de 3 relatos breves. Él dice que su idea original era una novela, digamos, ¿no? Pero la compartió, la hizo leer y no gustó para la novela, entonces le pensó otro formato. Y que después termina desembarcando ya hace un tiempo, en el año pasado, 2022, en El ojo de Goliat, novela con la que es premiado, digamos, que gana como muchos elogios críticos, y que somos soldados. Desde Plástico Cruel tenemos la remera del Ojo de Goliat y de Mucio puesta. Y bueno, un poco en el programa intentaremos transmitir el porqué, digamos, ¿no? Sí, en esto que mencionaste, los libros que editó, también es resaltable que a partir de Mokwa y hasta El ojo de Goliat, yo no me acuerdo ahora si la colección de poesía, pero todo lo editó con Editorial Entropía. Digo, también hay una, no sé si rareza, pero 4 libros editados con la misma editorial. Digo, hoy en día hay una apuesta hacia Mucio desde la Editorial Entropía, pero de esto que decimos, del gran escritor que es. Sí, aprovecho, y ya que nombrás a la editorial que trabaja con él, que es Entropía, para recomendar una novela nueva que salió, que se llama Desintegración de una caja, que es del editor, o del director de Entropía, creo, Sebastián Martínez Mendel, algo así es el nombre. Yo la verdad que no lo tenía. Me compré la novela, Desintegración de una caja, y es muy buena. Y bueno, el autor es quien está a cargo de la editorial, que sí, es la editorial con la que Mucio viene trabajando su obra hace un tiempo, y que realmente sí es un ejemplo de que evidentemente hay algo que encontró la editorial en él, y algo que encontró él en la editorial también, que le ha servido para ir trabajando su obra, ¿no? Para ir metiéndonos, podemos decir que Mucio es un autor que trabaja con varios géneros, pero fundamentalmente es un autor que le interesa y que trabaja con el terror y el fantástico, ¿no? Sí, totalmente. Específicamente en El ojo de Goliat, bueno, él ya lo trabajó en Las esferas invisibles, agarrando figuras clásicas del gótico, digamos. En El ojo de Goliat eso no aparece, pero sí hay una, más allá de los dramas y lo histórico en el medio, Mucio trabaja muchísimo con la historia, lo ha dicho también
Bueno, de paso un link a que vayan a escuchar a Spotify la conversación que tuvo Juan, nuestro querido Juan Machado con Diego, que se llama Vaciar Chat, en el Spotify de Plástico Cruel. Digo, igual él siempre en las entrevistas menciona que tiene un interés histórico, que es gran parte de sus lecturas van hacia la historia e incluso hacia la parte bélica de la historia. Y en El Ojo de Goliat eso aparece en primer plano, pero como dijo Pedro, el terror, la atmósfera del terror, digo, sigue trabajando si bien no hay fantasmas como tales, sigue trabajando con esta idea de qué le pasa a la mente del ser humano y hasta dónde también puede llegar. Dado un contexto de terror, en este caso en El Ojo de Goliat, digamos, tenemos dos historias paralelas, paralelas, digamos, aún también aparece algo en diferente tiempo, es la historia de un psiquiatra, de Edward Pierce, un psiquiatra en Inglaterra que tiene métodos, digamos, para la época poco convencionales, más abocado al psicoanálisis y demás, que tiene sus detractores. Sí, sobre todo la hipnosis, ¿no? Es un psiquiatra que propone trabajar con la hipnosis, sobre todo en pacientes que un poco como decía Lucho, que han vuelto de la guerra, digamos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, que vuelven con distintos tipos de trastornos, de variables situaciones mentales y propone métodos alternativos a los que propone la psiquiatría tradicional en ese momento, digamos, ¿no? Sí. En este caso específico, quien vuelve es de David, porque obviamente es inglés, y no, casi le digo David Bradley, que también hay algo muy interesante acá, que es un primer guiño. Hay un tema en la novela de la dualidad, de las dos personalidades, que a uno lo llevan inmediatamente a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y no es casual, porque quien va a esta clínica psiquiátrica, quien va a llevar al paciente, que es David Bradley, es primo de Robert Louis Stevenson, el autor de Mr. Jekyll. Digo que uno piensa, no hay relevancia en la historia, más allá de que mencionan que Edward Pierce es un fanático de ese libro, que es lo único que lee de ficción, que es un tipo que está abocado a los libros académicos, digamos, pero que encuentra ahí, y en la parte científica, en la parte psicológica de Stevenson, algo que él lo llama. Entonces quien lleva a este paciente es el primo de Stevenson, digamos. Ahí ya hay un juego con la tradición y por lo menos con este libro súper interesante. Sí, totalmente. Como decíamos un poco, Mucios, para escribir terror hay que leer terror, digamos, primero, ¿no? Y él es un gran escritor, un gran lector del fantástico tradicional, del gótico, y Stevenson está en su obra, ¿no? Recordemos, digamos, autor del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que básicamente es una obra que trata sobre el trastorno de personalidad, la bipolaridad o la doble personalidad de las personas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un primer riesgo o una primera cuestión en la que se anima Mucio, ¿no? Que es no ocultar, digamos, que está dialogando con esas obras, ¿no? Entonces pasa lo que dice Lucho, aparece un primo de Stevenson que no se muestra como muy interesado de hablar de su primo el escritor, ¿no? Parece que no han tenido una buena relación, trayendo al pobre de Edward Pierce, que no solo tuvo que ir a la guerra, no solo tuvo que atravesar la guerra, ¿no? Ahí también vale decir que el propio Bradley también estuvo en la guerra, ¿no? Sí. El psiquiatra estuvo junto Pierce, perdón. Claro, Edward Pierce estuvo acompañando al ejército británico porque debido a la cantidad de trastornos o de alteraciones psicológicas que estaban sufriendo muchos de los soldados, se envió un grupo de psiquiatras, entre ellos se lo envió al protagonista de esta novela, que incluso es herido durante la guerra, ¿no? Recibe un golpe accidentalmente en su cabeza que le traerá consecuencias para toda su vida, porque el personaje sufre de jaquecas y de dolores, de cefaleas, digamos, imposibles de mantenerse en pie, digamos, ¿no? Entonces la guerra desde un primer momento es un elemento, pero
a este hombre no solo le tocó ir a la guerra, sino que después de la guerra fue enviado a un faro en nuestra querida Argentina. Hay algo que dice Mucio en la entrevista, no me acuerdo si en la entrevista con Juan ayer o en otra que escuché, que es que él todavía no se anima a no incluir, creo que con Juan, ¿no? A no incluir ningún personaje argentino o ninguna situación argentina, digamos, ¿no? Por más que los personajes o que el ambiente de la obra sea europeo, sea alejado de la Argentina, él siente que como que la obra no puede estar si no hay al menos un guiño a su país, digamos. Así que a este personaje lo mandan a hacer una inspección, es un ingeniero, ¿no? Que lo mandan a hacer una inspección en el faro del fin del mundo y en algunos faros cercanos, entre ellos el Ojo de Goliat, el faro que le da título a la novela, y que una vez vuelto de ahí el personaje está en un estado de profunda alteración, en el cual lo único que hace, y con esto termina la primera parte, ¿no? Lo cual le releva Stevenson al psiquiatra, es decirle que lo único que hace el personaje es gritar y nadar, ¿no? Y se la pasa nadando en el aire, nadando en el suelo, hasta que el cansancio hace que sus brazos no puedan seguir el nado y lo tenga que interrumpir hasta que recupere fuerzas, ¿no? Entonces Pierce tiene el desafío de descubrir qué pasa con este paciente, de descubrir qué hay en él que lo lleva a esto. Sí. Mencionar también en esta cuestión del diálogo con la tradición, no es casual que el faro se llame el Ojo de Goliat, o a secas Goliat, como menciona quien lo lleva al faro, y que nuestro personaje se llame David, ¿no? Hay una cuestión que, después esto nos lleva un poco a la segunda parte, que ya cambia la narrativa, cambia la forma, muy interesante esto, donde toda la parte de David, que le voy a decir David a partir de ahora, escribe en sus diarios su estadía, escribe en un diario en realidad su estadía en el faro. Y se va viendo a través de eso la locura y las situaciones que empieza a vivir en el faro, ¿no? Al principio uno difícil de entender si las cosas están realmente pasando, si son parte del trauma del personaje, pero antes de comenzar con la segunda parte, podemos escuchar el audio que nos mandó Juan Fernández Marauda, nuestro querido librero, para no irnos, porque habla un poco de la forma de escribir de Mucio y por qué a él específicamente, que también lo comparto yo, le parece tan interesante y tan relevante. Vamos, Lucas. En el mar interminable de ofertas literarias que hay hoy en día, en las que el procedimiento lo puede todo y avanza sobre cualquier tipo de escritura, y en el momento en el que la escritura de las distintas formas de escritura del yo parecen conquistar el mercado literario, Diego Mucio hace algo que es increíble, y es volver a formas de otro siglo, ir a buscar literatura en el romanticismo, en las formas de Stevenson, en los registros del siglo XIX. El Ojo de Goliat es la máxima prueba de eso, de que los mecanismos clásicos siguen funcionando, que hay que saber usarlos, que la buena literatura no es la que está constantemente evolucionando, sino la que sabe apropiarse de los mecanismos antiguos y hacer algo nuevo con eso. En el Ojo de Goliat tenemos desde relatos enmarcados hasta cartas y diarios, formas que ya conocemos pero que sin embargo acá parecen frescas. Tenemos una postura sobre el mundo que abarca las mentalidades de comienzos del siglo XX y también las formas de un terror que sigue siendo efectivo hoy en día. Todo lo que sucede en el Ojo de Goliat es fantástico, en todo el sentido de la palabra. Juega en los límites mismos de la imaginación, en el límite entre la locura y el horror incalculable, pero también se permite asirse a una realidad concreta que nos habla a nosotros, que nos habla
de nuestro propio conocimiento del horror, aquel que es más bien humano, que está agazapado detrás de la guerra y detrás de los conflictos y detrás de la sed de muerte imposible de entender que existe en algunas personas. A mi parecer, como librero, como escritor, lo que hace Mucio es reinventar el terror volviendo a sus raíces. Mostrar que aquellas formas de las que constantemente se está renegando tienen la fuerza para hacer temblar los cimientos del mundo entero. Bueno, ahí estamos con... Que me interesaba resaltar esto que ya hemos charlado también, ¿no? Esta cuestión de no crea nada nuevo, pero encuentra la potencia que se puede seguir encontrando en estos relatos clásicos, en la forma del relato clásico. Sí, obviamente le agradecemos a Harry, a Juan Fernández Marauda por sus aportes. A veces, viste, dice lo que uno a veces siente de un libro, pero él lo dice, claro, te ordena la lectura que vos hiciste de un texto. Sí, totalmente, digamos, ¿no? Eso, a mí un poco me pasa eso cuando vuelvo al terror clásico, cuando vuelvo a leer a Poe, cuando vuelvo a leer a Stevenson, que te vuelven a Lovecraft, etcétera, te vuelven a generar ese miedo que los autores contemporáneos les ha costado como mucho capaz volver a hacerlo, digamos, ¿no? Es un género que quizás también pasa un poco con el cine, ¿no? Digamos, es un género que le costó cierta evolución, digamos, o cierto progreso, digamos, ¿no? Entonces lo que hace Mucio realmente es tal cual lo dice un poco Juan, es volver a decir, bueno, si queremos hacer terror y si el terror que nos gusta es el del siglo XIX, ¿por qué creemos que eso está como agotado? Entonces hay una valentía también en Mucio de volver a esos lugares y volver a trabajar con eso, que no es nada fácil, ¿no? Ayer hablaba un poco en la entrevista con Juan sobre el tema del lenguaje, digamos, ¿no? Es difícil contextualizar una obra en el siglo XIX porque es otra la manera de hablar, digamos, implica un montón de trabajo, de campo que uno tiene que hacer, que a veces hay escritores que tienen mucha comodidad y es mucho más fácil traer un texto al presente, que los personajes hablen como habla uno. Ahora, hacer un personaje, un psiquiatra de 1915 no es algo fácil. Sí, el mismo trabajo hizo él en Las Esferas Invisibles, y ya que lo sacaste a luz, vamos a escuchar el otro audio, Luca, que es el mismísimo Mucio, en la entrevista en parte de las charlas que tuvo con Juan Machado, que salió ayer por Plástico Cruel en Spotify. Bueno, eso sí, fue complicado al principio, digamos, ¿no? Que no se escaparan, por ahí se escaparon, ¿no? Pero sí ser muy cuidadoso que no se escaparan palabras que justamente no entraran en ese verosímil. En este momento me acuerdo una que era en Intercesor, tenía que usar la palabra vidriera, pero vidriera creo que en la época no se usaba, entonces tuve que poner escaparate, que suena un poco españolizante, digamos, de alguna forma, pero bueno, sí. O en otra palabra, en otro momento me acuerdo hacer el amor, había puesto yo, porque eso es una expresión que recién apareció en los 60 y pico, creo, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado con esas cosas, y después ya uno se va... Sí, en mi caso que escribo mucho, digamos, con este tipo de lenguaje de época, vas entrando como en una dinámica, en una gimnasia que ya te va saliendo solo y te das cuenta en el momento, no, esta palabra no la tengo que cambiar, tengo que usar una palabra más vieja o no tan moderna del lenguaje contemporáneo, y va saliendo solo, pero siempre, digamos, confiando también en la lectura que hagan los otros, los editores, por ejemplo, y que puedan también estar atentos a eso, porque muchas veces a uno se le pasa, y bueno, y voy trabajando así, es como una gimnasia, una costumbre. Bueno, ahí está también un poco la obsesión por la palabra, en este caso quizá con otro sentido al que solemos charlar, ¿no? En
en la poesía, sino en la parte de la veracidad del relato. Quería mencionar algo antes de continuar con las otras partes de la novela. Cómo me sirve este espero para esquematizarlo, es increíble esto. Es el ejercicio docente. Es el ejercicio docente. No, que es muy importante. La primera parte, digamos, se empieza a deslizar los restos de una historia de amor que tiene el psiquiatra, que es muy relevante, digamos, la historia, y lo sacaba a colación por la construcción de los personajes que hay en El Ojo de Goliat, que hace Mucio, digamos, son pocos personajes. Dos principales, después personajes que van apareciendo, pero todos están descriptos y construidos en su justa medida para entender, casi te diría, todos los móviles, digamos, si prestás atención. En esta segunda parte, digamos, que para poner un poco en contexto, David va al faro en primera instancia a chequear el estado del faro, a hacer como un listado de cómo está, de las cosas que hay que solucionar, bla 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 bla, pero claro, empiezan a ocurrir cosas y vuelve otra vez este juego dual, que se empieza a obsesionar un poco con quien estuvo antes que él en el faro, que es Evans, que es un tipo que fue un asesino, que salió de la cárcel y que fue a laburar ahí, y él se empieza a obsesionar con ese personaje, con qué hizo, con qué le pasó, que digamos sería lo mismo por lo que está pasando él, digamos, es de las pocas personas que están viviendo o que pudieron llegar a vivir lo que él está viviendo. Sí, hay un primer incidente, ¿no? Él cree que va a llegar primero al faro del fin del mundo, pero hay un imprevisto, le cambian el destino y va al Ojo de Goliat en una tormenta, ¿no? Que uno realmente se imagina llegando a un faro en la mitad de la nada, digamos, ¿no? Hay una descripción que dice que hay 3 tipos de faros, ¿no? El paraíso, los infiernos y demás, que la diferencia está en cuánta tierra hay alrededor del faro, y este faro es la nada, digamos, ¿no? Tenés el océano por todas partes rodeándote. Y sí, él se encuentra el diario de Evans, que Evans no solo es un asesino, sino que es un naturalista inglés que mató a su mujer y a su hija y las embalsamó, digamos, ¿no? Sí. Y lo interesante, digamos, o la conclusión a la que va a llegar David, es que todos, bueno, ahí realmente es impresionante lo que hace Mucio. Hay que rescatar otra parte, que es un diario dentro de un diario, digamos, ¿no? Porque es en el diario de David va apareciendo el diario de Evans. Y no solo el diario de Evans, sino que Evans lo que fue haciendo en el diario, lo que fue haciendo en el faro, es juntar todas las notas que salieron en diarios sobre su asesinato, digamos, ¿no? Sobre el asesinato que él cometió. Y las va anotando, ¿no? Va poniendo esto es incorrecto, esto es exagerado, esto es falso. Entre esas notas que Evans va recogiendo, hay una nota que supuestamente escribe Horacio Quiroga, digamos, ¿no? Que uno la lee y realmente dice, bueno, Mucio encontró una nota de Quiroga sobre este tipo que realmente mató, porque Quiroga habla de cómo llegan las noticias por fuera de Buenos Aires, cómo circula la información. Claro, creo él la escribe, digamos, situado ya en San Ignacio. Exacto, sí. Por eso ahí vemos la amplitud y volvemos a lo que decía Juan Fernández Marauda al principio. Realmente la novela es impresionante. Trataremos de no contarla toda también, ¿no? Vamos a ir frenando un poco con algunas cosas. Pero bueno, ahí va recogiendo ese. Y lo impresionante para mí de la parte 2 es que Mucio también se pone en una tarea que es dificilísima, pienso yo, para un escritor, que es ir escribiendo el proceso de deriva a la locura de un personaje, digamos, ¿no? Porque uno puede contar cómo un personaje se va volviendo loco, pero en la propia voz del personaje es todo un trabajo el hacer eso, digamos, ¿no? Y a David efectivamente le va pasando eso, va leyendo el diario, va repasando la historia de Evans, hay unos pájaros que rodean
hay una tumba donde parece que efectivamente está Evans ahí. Tiene dos tumbas Evans, ¿no? Porque una que es la que está ahí y otra que es una que le hicieron en tierra pensando que ya no iba a aparecer y demás. Y el personaje se va volviendo loco o se va estando cada vez más trastornado, digamos, ¿no? Sí, digo, tampoco olvidar que más allá de todo lo que está pasando, él está en medio del ojo de Goliat. Él está en medio de un faro, en el medio de la nada, con todas las tormentas, con la gran descripción también del lugar. Quería leer un pequeño fragmentito de la segunda parte que tiene mucho que ver con lo que ayer Juan le preguntó. Lo llevó a distintos textos y a distintas formas de Borges. Y Mucio dijo que era un gran lector, casi un enfermo de Borges. Y él en el medio de esta segunda parte, Bradley escribe: Evans, quien es este personaje anterior, asesino y embalsamador, estaba obsesionado con el fragmento bíblico de Goliat. Creo saber la causa: la doble visión del verdugo, el instante preciso en que su mirada se cinde y puede contemplarse a sí mismo en su totalidad. El asesino muta, su cuerpo fagocita el crimen. La carne, en putrefacción de sus víctimas, se transforma en propia. Asesino y víctima intercambian sus máscaras, prosopon, persona. El albatros de Coleridge y el de Evans, David y Goliat, caras de la misma moneda. Siento mucho haberme desviado del tema principal, técnico, que aquí nos ocupa, pero ninguno de ustedes estuvo en el infierno y yo pretendo, si todavía es posible, poner a salvo mi alma. Yo creo que esto, lo último, es... Borges podría comenzar uno de sus cuentos así. El personaje que viene a decir, che, les tengo que contar esto. Sí, totalmente. Y además hay algo en este fragmento que vos lees que también estaba en el que leíamos antes, que es lo central del libro, ¿no? Y por eso lo de Stevenson y Jekyll y Hyde, que es la idea de decir lo insondable que es la mente de una persona, digamos, ¿no? La profundidad que tiene la mente de una persona y lo frágil que es en un punto, y después como ciertas circunstancias pueden dejar consecuencias imposibles de determinar, digamos, ¿no? Porque al final de la novela uno lo que termina descubriendo es que el terror en realidad no son los fantasmas, no son los seres misteriosos, sino que el terror es la mente humana y lo que uno guarda dentro suyo y las cosas que a cada uno le han tocado vivir y los sentimientos, la culpa, el remordimiento. A mí, cuando lo releía, El ojo de Goliat, había un libro que todo el tiempo se me venía. Digo, ayer en la entrevista hablaron con Juan de varios autores. Mucio fue citando distintos autores que le interesan y que en quien él piensa. Pero hay alguien que a mí me gustaría, en caso de poder repetir la charla con Mucio o algo, preguntarle si lo leyó, si lo tiene presente, que es Céline. Yo traje este libro que es Viaje al fin de la noche, que para mí es impresionante, que es un libro sobre la Primera Guerra también, al igual que El ojo de Goliat, y que los dos libros son libros sobre la guerra, pero como los buenos libros de la guerra para mí no hablan de la guerra en sí, digamos, ¿no? Sino hablan del después de la guerra, de cómo queda la gente después de la guerra. Y bueno, para mí todo el tiempo estaban como dialogando los dos libros, pero después sí, bueno, la presencia de Borges es medio innegable. Y el personaje, bueno, ahí termina, ¿no? David va pasando el tiempo, no lo vienen a buscar, se demora, digamos, la claro, búsqueda. Bueno, mencionar eso, ¿no? Que había un límite para que lo vengan a buscar y eso obviamente no ocurre. Se demora, digamos. Sí, el clima no lo ayuda y bueno, eso hace que se postergue. Después de cierto tiempo lo buscan y llega, como decíamos recién, en un estado muy complejo al de el Dr. Pierce, hipnotizado, digamos, ¿no? Y ahí Pierce empieza a trabajar con él mientras continúa su vida, ¿no? Su historia de amor, como vos decías, o lo que quedó de esa historia, intentando también dar ciertas discusiones con el mundo de la psiquiatría y demás. Sí, un psiquiatra que ya en un momento se le va un poco la olla cuando en esta parte de la historia de amor, pero yo en la relectura me pasó algo que
David como tal, lo que va a ser, digamos, incluso en la guerra, que la sensación de fracaso, las consecuencias que te deja son terribles. Digo, él va al faro y no logra cometer lo que tenía que hacer, digamos. No logra hacer el stock, escribir sobre el estado del faro, digamos, él lo intenta. Y un poco al psiquiatra, al final, no vamos a hablar mucho, pero le va pasando un poco lo mismo, digamos. Empieza a fracasar eso que antes, que en la primera etapa parece la solución, y vos decís, bueno, está bien lo que está haciendo, va a salir bien. Todo eso empieza a tener un declive. Sí, podemos tener un poco de piedad y compasión con los lectores y la tercera parte dejarla ahí, Sí, no, sí. Ni entrar, pero es impresionante. Solo decir que es un gran final. tremenda, pero totalmente, digamos, no por eso, ¿no? Para mí es una novela donde Muzio se mete a pensar eso, qué pasa con nosotros, digamos, ¿no? Y ese es el buen terror, digamos, ¿no? El terror que trabaja con las posibilidades reales, y las posibilidades reales son lo que cada sujeto puede hacer en determinadas circunstancias, ¿no? Ahí pienso también en otra novela que trabaja muy bien el terror, que vamos a estar también, le va a llegar su hora también en plástico, que es la última de Luciano Lamberti, que es Para hechizar un cazador, donde, bueno, se mete con la dictadura, un tema que Muzio elige, digamos, ¿no? Como él siente que el terror trabaja mucho sobre esa época y él prefiere irse a otros momentos, digamos, ¿no? Pero bueno, Lamberti va ahí, pero la similitud que encuentro en los dos textos es que los dos piensan que eso, que el terror está en nosotros, digamos, ¿no? El terror está en las personas, y más allá de las experiencias, o también lo van generando las experiencias que nos toca vivir, ¿no? Este tiempo en el faro realmente uno lo lee y sentís que te da miedo estar ahí, digamos, ¿no? Sí, yo la primera vez que lo leí comentaba con Juan, le decía, es muy difícil porque digo, siempre hablamos de la forma, si es más importante la forma que la historia, si... Bueno, acá las dos cosas van de la mano, digamos, no, en ningún momento se descuida la historia y en ningún momento se descuida la forma. Y yo pensaba eso, en cuanto a la historia, en cuanto a la forma, en cuanto a la descripción, te hacía sentir, en algún momento vos decías, sentís lo que es estar en un algo tan alejado como lo que le estaba pasando, lográs entender no solo la parte física de estar ahí, digamos, de estar con tu cuerpo ahí, sino el deterioro mental del personaje, digamos. Sí, no, por eso. Realmente lo que logra hacer en la novela es genial. No queremos decir mucho más, y sugerir, invitar a todos a que vayan a leerla. Pueden empezar por la entrevista que salió ayer con Plástico Cruel, donde no se spoilea tanto de la novela, y empezar ahí a meterse en esta historia, que a su vez es muy, muy interesante, digamos, de nuevo, como la estructura, ¿no? Vos recién hablabas de forma y contenido, o de esa distinción. Bueno, en cuanto a lo formal, está muy bien pensada, porque uno llega a terminar cada parte diciendo, no, quiero que esto siga. Ahí tiene algo de, ya que hace mucho que lo nombramos acá, algo de los detectives salvajes, ¿no? En el sentido de que... Ha vuelto en forma de Pedro. No, en el sentido de que a mí me pasó cuando leí Los Detectives Salvajes, y un poco también acá, que terminás la primera parte y decís, no, pero ¿por qué cortás esto si está buenísimo? Y bueno, te arranca una segunda parte que también digamos que es un diario y demás, y uno también va encontrándose de nuevo con el texto, con una nueva voz narradora. Por eso tiene alguna cosita de Bolaño. Sí. Así que recomendamos que lo lea, que también lean las esferas invisibles. Bien ahí que mencionaste lo de Lamberti, porque me lo acaba de prestar, Pedro, porque se viene algo por ahí. Viene algo. Sí, vamos a estar, lo podemos decir, sí, ya. Que se hace lo misterioso, bueno, señor. En algunas semanas vamos a estar entrevistando a Luciano Lamberti acá en Radio Trinchera, desde Plástico Cruel,
contentos. Uy, muy feliz. Ya sí. tenemos, para que la vayan a escuchar, también de paso, una entrevista con él. Digamos, yo creo que obviamente hablaremos de todo, pero en realidad es hablar de la nueva novela. Pero bueno, ya tenemos una entrevista en la que hemos hecho como un recorrido de su escritura, hablando mucho de terror, digamos, así que recomiendo que la vayan a escuchar. Es muy interesante el punto de vista que tiene Lamberti de la escritura y de su forma de trabajar el terror. Yo lo conocí con La masacre de Krueger, nunca me acuerdo si es Krueger o Krueger, que también, de paso, si estamos hablando de literatura argentina de terror, es casi un texto obligatorio de leer. Sí, que incluso son cercanos, digamos, cercanos en su escritura, pero también Lamberti lo ha entrevistado a Diego Mucio, así que tenemos dos autores ahí que están dialogando. Así que sí, invitamos a seguir Plástico Cruel. Vamos llegando de a poco al final del programa, como siempre, puntuales. Muy bien venimos. Nos han cagado tanto a pedo nos han cagado que hemos ha ido funcionado. Digo, es como criar a alguien. Ese sos vos, Mati, te estoy hablando a vos. Mati nos caga a pedo, loco. Y encima nos sobra el tiempo para decir las cosas importantes que tenemos que decir. Hemos dominado el tiempo. Hemos dominado el tiempo, como por ejemplo decir que todavía quedan las últimas horas para que compren su rifa para el sorteo patrio del 9 de julio. Se les acaba el tiempo y mañana... Perdón, a quien me esté escuchando a mí también, que compre las últimas de plástico, que ya están ahí. Todavía estoy pateando, enviarle los números y eso. Otra persona que me está quedando a pedo, Delphi, te mando un saludo. Te quiero muchísimo. Bueno, pero lo estamos postergando por eso, porque sabemos que después del programa de hoy van a aparecer algunos que todavía la venían colgando y que mañana, cuando vean los 12 ganadores y no estén entre ellos, van a decir: ¿cómo no me compré un número de la rifa? Así que bueno, podemos empezar por eso y después de nuevo invitar a leer el suplemento literario y la revista Trinchera. Ayer, además de la entrevista con Diego Mucio, salió un texto del amigo Feli Bertola. Las próximas semanas vamos a seguir trabajando la obra de Mucio. Lucho va a escribir algunas cosas sobre El ojo de Goliat. Sí, ya está. Me estoy haciendo el tiempo. Y vamos a terminar, Julio, con algunas sorpresas para un aniversario que se viene en algunas semanas. Vamos a trabajar con otro autor central en nuestra literatura argentina. Viene una propuesta medio interactiva. Así que bueno, sigan atentos. Excelente. Bueno, ¿cómo se compra? Para los que no saben, me hablan a mí, básicamente. Y les explico por WhatsApp. O al Instagram de Plástico Cruel, si no tienen el número de Lucho, o de la Radio Trinchera. Pero sí, está a 2.000 pesos y sobran los premios disponibles. Muchísimos premios. ¿Qué más tenemos para decir? Nada más, aparte de ver esto. Bueno, un paréntesis que quería hacer como anecdótico, que en una entrevista de Mucio, digamos que no sé bien de qué es una biblioteca, pero es interesante porque es como un Zoom en la que primero tiene un moderador que habla un poquito y después se abre el micrófono para preguntas. Y le preguntan por El Faro. Yo no sé si viste la película de Lighthouse de Robert Eggers. Sí. Bueno, y le preguntan por eso. Y Mucio se ríe y dice que se recalentó. O sea, él, porque él no... Esto estaba escrito antes de que salga El Faro. Y la película salió y él dice: pero la puta madre. Sí, mirá, no, sabés que cuando leí el libro no se me vino, pero es tal cual, digamos, ¿no? Es la locura que le puede agarrar a uno. Sí, buena película. Sobre todo me gustó la actuación, sí, ¿no? De él. Sí. Pero bueno, son los riesgos que tiene el arte, digamos, ¿no? No es el primero al que le pasa eso. Que bueno, hay que apurarse cuando uno tiene el texto terminado. Hay que largarlo. Igual, bueno, después, claro, hay que competirle, ¿no? A Robert Eggers, a Hollywood, y a 24, pero bueno. No, pero aparte sabemos que Mucio nadie lo va a acusar de... No, exactamente. De no necesita copiar. Claro, pero bueno, sí, sirve porque la verdad que no lo tenía presente cuando lo leía y claro. Es más, recién pensaba, no, pero primero salió el libro, pero no, salió la película primero. La película primero. Así que recomiendo que lo lean y que vean la película también. Es un gran ejercicio sobre faros. Sí, aparte con este frío que está haciendo, te sentís ahí. Y me pasó algo, hay una historia en el medio, antes de terminar, hay una historia sobre un faro, sobre un accidente de un barco,
que se menciona al pasar, que existe, digamos, también está el registro histórico. Y yo medio que me obsesioné una noche, nada más, antes de dormirme, y estuve como 2 horas buscando pelotudeces sobre Faro. Recomiendo también, es bastante interesante, como decía, mira, la gente lo que hace. Bueno, es que también seguimos, ¿no? Pero lo que tiene también El Ojo de Goliat, como las grandes novelas, que tiene 200 historias mínimas, breves, de 3 páginas, que vos decís, esto es impresionante. Y bueno, son historias que van quedando ahí, no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es ficción. Pero bueno, sí, ni hablar. Exactamente. Bueno, gente, nos vamos. Estén atentos a todo lo que ya hemos mencionado. Estén atentos a la rifa de mañana. Los que no compraron me hablan ya, le hablan al Instagram de Plástico Cruel. Así puedo enviar en forma y tiempo todo lo que necesito enviar. Así no me rajan de acá.